13, versículos 51 y 52. Solicito, esta es la parte 2 de lo que estamos hablando de tesoros nuevos y viejos. Mateo 13, versículos 51 y 52. Bien puede, hermano Ceres. Mateo 13, versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Gracias, hermano. Si usted nota en Mateo, en el capítulo 13, es el final de la presentación de 7 misterios o 7 parábolas. Y el versículo 51 y 52 son los finales de Mateo 13, porque si usted nota en Mateo 13, a partir del 53 cambia la temática. Ya salimos de las parábolas. Ahora, dijimos hace 8 días que este texto del 51 y del 52 puede servirnos para finalizar la enseñanza de las 7 parábolas. Que las 7 parábolas lo que está enseñando son 7 misterios. El hermano de Mateo 13, 11, donde Jesús dice que a los discípulos estas parábolas o historias son un misterio. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Una persona no cristiana lee las parábolas y lee una historia, pero una historia que le falta la verdad. Entonces la gente no cristiana lee las escrituras y les queda faltando ¿qué? La verdad. Entonces Jesús dice, esta enseñanza de las parábolas, 7 parábolas, eso es las palabras que contienen un misterio. Y el texto nos dice a nosotros, más a ellos, o sea, a los no creyentes, en el verso 11, ellos no entienden por qué. Entonces, siempre el temor de don Jaime es que alguien que sea creyente lee las parábolas y no las entienda. No es que no sea creyente en ese momento, sino que le falta conocer qué, esos misterios, por supuesto. Entonces, el texto de Mateo 13, 51 y 52 nos sirve como un final. ¿Cuál es el final del 51? Lee, hermano. 51. Sí, ¿qué dice? Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. ¿Cuáles cosas? El texto de Mateo 13. O sea, ustedes sí entendieron el misterio que está en la historia 1, en la historia 2, hasta la historia 7. Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y qué respondieron ellos? Sí, las entendimos. Pero dijimos que en la medida que avanzamos, ellos le dijeron que sí, pero la verdad era que como actuaban y hablaban los discípulos, todavía no lo habían entendido. Y nosotros estamos concluyendo Mateo 13, 51, preguntándonos si hemos entendido todas estas cosas. Entonces, este sería un texto como que termina los 7 misterios, pero a la vez aparece el 52 como si fuese otra parábola. Entonces ya no sería la 7ª, sino la 8ª parábola. Y que algunos autores la pasan por alto, más sin embargo estoy exponiendo, hoy voy a tratar de hablar un poquito sobre esa parábola. Lee el 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
Exactamente. Y el texto dice que es semejante que al reino de Dios. O sea, que esa es la estructura del reino de Dios. Pero como nosotros ya no estamos en los tiempos, ya en época de Jesús como época, sino que estamos en la época después de los evangelios, es la época de Hechos. Entonces, es en la iglesia. Entonces, estos son los misterios de la iglesia. Y nosotros hemos de entender esos misterios de la iglesia para después no llevarnos un susto. Y el 52 entonces es como la manera como Jesús nos trae que un octavo misterio. Si usted no lo recibe como un octavo misterio o parábola que considero que es muy importante, no voy a decirle que estás haciendo mal, quiero que lo considere. Y aquí hay una parábola. La parábola lee otra vez el 52, verso 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Muy bien, exactamente. Entonces, el texto nos dice a nosotros que en la parábola, en la historia, nos dice como si ellos en cuanto a la narrativa, a las historias, a la parábola, ellos deberían de llegar a ser ¿qué? Doctos. Esa es una palabra que quiere decir erudito, un sabio. Usted y yo, dice Jesús, deberíamos de ser ¿qué? Sabios y doctos en cuanto al misterio de cada una de las parábolas, con sus propias verdades, historia y verdades. Es decir, que cuando dice doctor, de ahí viene la palabra doctor, suena como extraño, pero ser como un doctor, cuando usted explica la parábola del sembrador, ser un doctor cuando usted explica la parábola del trigo y la cizaña, mire que estoy leyendo. La otra, ser un doctor o un sabio al explicar la parábola de la semilla de mostaza. Un doctor o un sabio para explicar la parábola de la levadura. O ser un doctor para la parábola del tesoro escondido. O un sabio para explicar la perla de gran precio. O un sabio, un doctor para explicar la parábola de la red. Y aquí se espera, si hablamos y usted acepta que sea una octava parábola, sería entonces el doctor en el verso 52 de que el reino de los cielos, así es la estructura del reino de los cielos, es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bien. Ahora, cuando nosotros hemos hablado de parábolas, cuando dice que es semejante para la familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas y las cosas nuevas? Es como diríamos Jaime, como la enseñanza de Nacho, de Coquito, ¿cierto? Es el Señor coge, por ejemplo, para que entienda en términos de ilustración, un cofre y ahí echa el primer misterio, que es un tesoro. Y usted dice, no, los tesoros son tan, no, eso está muy bien, no es malo decirlo. Pero si está hablando de los tesoros aquí, está hablando de otro tesoro. ¿Cuál es el tesoro? En la otra parábola. ¿Y cuál es el tesoro? La otra parábola. ¿Y cuál es el otro tesoro? Michael, la otra parábola. 7 parábolas, incluyendo esta, que es como una parábola que termina, pero que hace parte de una octava parábola. O sea que el misterio aquí se convierte en un ¿qué? En un tesoro. ¿Para qué? Para su vida. Por eso dice que el texto nos habla a nosotros de alguien que llega a ser ¿qué? Doctor. O sea, que usted llega a ser un doctor y que usted conoce también ese misterio
misterio 1 y ese misterio 2 y ese misterio 3 y ese misterio 4, 5, 6, 7. Y ya sabemos ahora que misterio es que, Carlos, misterio es las parábolas, que tienen al lado que un misterio. Entonces, para Jesús dice, ese es un qué, un tesoro. Los misterios son un tesoro. Si usted profundizara y viviera de ellos, esto es un tesoro. ¿Y de dónde salió ese tesoro? Pues hombre, nosotros sabemos de dónde ha salido ese tesoro, es de las palabras de Jesús, que nos da esos tesoros. Ahora, cuando hablábamos hace 8 días, que no se refiere a cosas buenas y cosas malas, no, sino que el texto que dice que las cosas nuevas son ¿qué? Un tesoro. Y las cosas viejas, un tesoro. Entonces no es que hay cosas buenas y cosas malas y que uno saca de un cofre cosas malas y cosas buenas. Si es un cofre de tesoro, todo lo que hay es un ¿qué? Un tesoro. Solo que hay tesoros viejos y hay tesoros ¿qué? Nuevos. Y Jesús está a punto de hacer una grande revelación cuando dice el padre de familia que saca. Note la palabra, el padre de familia que ¿qué? Que saca. ¿Sí? Y cuando se habla de padre, saca ¿para qué? Para dar. Saca de su tesoro. Dice el texto que saca de qué? De su tesoro. Entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen un tesoro. ¿Cuáles son los tesoros? Según el texto de Mateo 13, las palabras que son ¿qué? Misterios y misterios muy profundos. Hermano, hace 8 días ahí hicimos un ejercicio de uno de ellos, ¿cierto? Sí, señor. Y era que yo iba a venir más temprano a Jaime para hacerte una preguntita, que cuando salimos hace 8 días me dijiste algo y yo, me estoy perdiendo mucho la memoria, o como que no. Y entonces le dije, hermano, qué bueno que usted me quiso, ¿se acuerda que le dije? Sí, señor. Y qué bueno que usted me quiso, y no la entendí, ¿cierto? No la entendí. Además, entonces yo le iba a preguntar desde temprano. Así que Jaime, lo que es que me conociste a los 50, por cuestión de salud, yo he notado eso, que estoy perdiendo mucho ¿qué? No lo de la Biblia, no, pero mucho la memoria, la gente que me ve plata, no sé quién, ni apreciado. Yo le he dicho, cuando les pague, llamen a mi hermano porque les cobro hasta 2 o 3 veces. Bueno, me doy cuenta de eso. Entonces eso quiere, al terminar, si Dios lo permite, quiero preguntarte acerca de eso. Entonces, nosotros sabemos que el tesoro de nosotros es Jesús. Lee Colosenses 2, 2 y 3, que dice que cuando tenemos a Dios Padre y tenemos a Dios Hijo Jesús, nosotros tenemos un tesoro. Y por eso el tesoro que es Jesús nos acaba de dar 7 ¿qué? 7 misterios, 7 tesoros. Entonces el Padre lo saca, es su tesoro, lo disfruta y lo comparte. Lo disfruta y lo comparte. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. Si ve que él está mencionando el Padre y Cristo Jesús, ¿de quiénes son qué? ¿Qué dice? ¿De quiénes? Entonces, termina, perdón hermano. Todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿Y cuáles aquí en Mateo 13 los tesoros? Carlos. Entonces uno dice, Cristo es un tesoro. Y entonces uno le dice, explíqueme un tesoro que uno puede. No es un tesoro, no, es un tesoro, pero lo está mostrando con sabiduría. ¿En cuál? En el misterio 1, o sea, parábola 1.
Edgar sí puede relacionar que la parábola 1 es un misterio 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan del misterio del sembrador? ¿Alguien lo quiere compartir? A propósito, no tengo, o sí, que yo le voy a llegar. ¿Sí? ¿Será que trajo? ¿Será que trajo chocolate? Ella es muy hermosa, ella nos trae precioso eso, ¿no? ¿Alguien quiere compartir? A ver, Edgar y después Miguel. Edgar, Marlon, Jaime. Como él le quiere mucho, no me dice nada. Se lo llamo Edgar. Usted lo dijo bien, nosotros no le escuchamos bien, pero usted lo dijo bien. Ahí dice así. Ahí dice así. Me enamoraste a sombras que no sabemos que seguramente es. ¿Así? Dime, Juan, tú primero. Pastor, el primero es que el misterio es que... Diga qué misterio, que es un tesoro, que es un regalo, que es una perla. Que la semilla que fue sembrado siembra debe caer en una tierra fértil. Eso. Debe dar fruto al 30, 60 o al 100, pero se requiere que donde se siembra la semilla, que es perfecta porque el sembrador es perfecto, debe caer en muy buena tierra. Y buena tierra es un creyente que tenga un corazón limpio. Sí, señor. La buena tierra no es alguien que no peca. La buena tierra es alguien que tiene un corazón arrepentido del pecado y del maldad. Si no tienes un corazón arrepentido del pecado y del maldad, vas a dar fruto así. Si no, Muy bien. Eso le da una satisfacción sí. en la enseñanza. Me atrae tanta alegría. Y que recuerde que la palabra siempre, Michael, siempre tiene efecto para dar a 100, a 60 y a 30 frutos, porque es la palabra perfecta de Dios. Con bien digo, mi hermano Marlon, esa afecta y hace un trabajo en la vida. Lo único que se requiere del creyente es que llene, que tenga un corazón. Pero si una persona viene de la iglesia, amén, es creyente, por supuesto, y se sienta aquí, por darme ejemplo, aquí, se sienta y escucha la enseñanza de Jaime con un corazón que no está limpio, la palabra de Jaime, que es la palabra de Jesús, que tiene efecto para producir lo que Dios quiere, esa persona no lo afecta. Y por eso salen hasta renegan, ¿sí entienden? Y lo otro dijimos, Jaime, que la necesidad de que los hermanos vengan a oír ¿qué? A oír la palabra. Bien, cierto que eso lo hemos entendido. Entonces, el doctor es primeramente una persona que es un seguidor de Cristo. Entonces, si usted está tomando nota, es un seguidor, o sea, un discípulo. Antes de ser doctor, solo tiene que ser ¿qué? Discípulo, o sea, nacido de nuevo. Y una vez que es nacido de nuevo, va creciendo, Paola, va avanzando hasta que llega un momento que llega a ser ¿qué? Doctor. Y al último tiene tanta sabiduría en esa enseñanza de los misterios que se vuelve como ¿qué? Como padre. Y como padre disfruta su tesoro, que es ese, y lo que, y lo comparte. Entonces, si usted está escribió discípulo, va primero es inconverso, discípulo, o sea, es cristiano, luego va caminando en la vida cristiana, se va volviendo ¿qué? Doctor. Nadie se entrega al evangelio muy doctor, no tiene que ir aprendiendo, creciendo, y después llega el tiempo en que su crecimiento llega a ser ¿qué? Como un padre que ya disfruta de ese tesoro. ¿Cómo le parece a uno disfrutar del primer misterio? Solicito, voy para la iglesia y Dios me va a hablar. La palabra, la semilla es perfecta, Dios va a hacer algo hoy. Entonces llega al culto y se siente en silencio, está de no.
estoy a punto de escuchar tu palabra, tu semilla, vas a hablar a mi vida, vas a transformar mi vida, vas a hacer algo en mi vida. Señor Jesús, te exalto y te glorifico. Ay, pero yo me acuerdo de qué, del misterio de qué, del sembrador. Él sí va a sembrar en mí y va a dar fruto siempre y cuando yo estoy ¿qué? Bien con el Señor. Voy a usar un ejemplo bien tonto, ¿cierto? Él es creyente, pero ese día fue muy débil y se robó un martillo. Y vino al culto y se sentó aquí. Y Jaime empieza a predicar. Y cuando termine el mensaje, es muy posible que diga, no entendí nada, no, yo no le veo nada, qué culto más frío, eso que predicó Jaime yo lo sé, y he escrito hasta 3 libros sobre eso, etcétera, etcétera. Hasta que yo le pida perdón a Dios por haberse robado el martillo, la palabra no le funciona. Así es en el reino de Dios, no en las religiones, así es en la iglesia, ¿cierto? Entonces por eso le he pedido pues muy ¿cómo se dice ahí? Como sugerencia, no más, que es el pastor. Dele espacios a los hermanos cuando vayan a escuchar la palabra, que se arrepientan. Y les he dicho, y no ore por ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que Miguel está ahí oyendo la palabra, y este grupo, ¿cierto? Entonces yo digo, vamos a oír la palabra y vamos a limpiar ¿qué? Nuestro corazón. Porque si usted viene de pecar, es que usted va a oír la palabra, pero la palabra no va a tener ¿qué? Efecto. Entonces yo saco el espacio y empiezo a decir, Señor, es que nosotros hemos pecado, a veces nosotros hicimos tal cosa. Eso está bien, no es pecado, Carlos, pero es mejor dejar que el creyente mismo. Así, por ejemplo, hermano, vamos a estar en un momento de arrepentimiento, viene la palabra, podemos guardar silencio un minuto, 2 minutos, y se termina, y ya viene la palabra. Y le digo, esa palabra sana, esa palabra libera, esa palabra llena de seguridad, esa palabra llena de esperanza, esa palabra lo fortalece a uno, esa palabra lo alienta. A mí me entristece mucho Jaime por los años que llevó sirviendo al Señor, creyentes que escuchan la palabra y salen desanimados. Sí, señor. Y no saben que Fabio Acevedo, solo Fabio Acevedo y Jaime, y todos ustedes ya saben por qué. ¿Por qué, Mario? Porque se le oyó la palabra sin arrepentimiento. Entonces, a ustedes no los pueden dañar, a otros sí, pero a Fabio Acevedo no, ni a Jaime ni a ustedes. Pero para que no que yo el chacho pues que me la sé, no, sí. Entonces, el doctor que es discípulo y que posee a Cristo y que va creciendo en esos misterios que Jesús lo explica con parábolas. Entonces nosotros, el doctor posee el tesoro y lo empieza a investigar y lo cree y lo considera. Y el padre que estamos diciendo, el padre que Adriana, el padre es aquel que disfruta su tesoro, ¿cierto? Y lo comparte. Luego, el tesoro del doctor es quienes están recibiendo y disfrutando y compartiendo. Pero ¿por qué viene? Porque tiene aquí a Cristo, que es la que Colosenses 2:3, ¿qué dice? Léelo. Para alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien. Si usted lee la parábola, si quiere aceptarla como una octava parábola, el texto dice aquí qué es lo que saca el que es discípulo
que ya es doctor y que ya es como padre y disfruta, ¿qué saca? ¿Qué saca? Escuche esto tan bonito, ¿qué saca? Tesoros. Todo lo que saca es tesoros. Y tesoros viejos, que son tesoros. Y tesoros nuevos, que son tesoros nuevos. Dígame cuáles son los tesoros nuevos. Los 7 misterios, pero también todo lo que Jesús ha dicho. ¿Y cuáles son los tesoros viejos ahora? Lucerna. Los tesoros en la Biblia son el antiguo y el nuevo. Y les voy a decir algo que se van a caer, se van a asustar. Ay, es que es una cosa impresionante. Los 7 misterios que habla Jesús, sin contar todo el texto, todo el Nuevo Testamento. Michael, no pierdas esto en tu vida. Es que los 7 misterios, más todo lo que está en el Nuevo Testamento, pero hablo de los misterios, ¿dónde están escritos? ¿Dónde ya se habla de ellos? En el Antiguo. Porque el Antiguo habla de quién, de qué persona es la más importante. Sí, muy bien, Jesús, excelente. Pero quitemos la palabra Jesús, porque Jesús todavía no había Mesías. Entonces, ¿cuál es el tesoro del Antiguo? El Mesías. ¿Y cuál es el tesoro del Nuevo? Eso, o el Mesías. Entonces podemos decir, el tesoro del Antiguo es el Mesías, y el tesoro del Nuevo es el Mesías. El tesoro del Antiguo es el Mesías, el tesoro del Nuevo es Jesús. Entonces, cuando habla de los tesoros viejos, son los que están en el Antiguo Testamento. O sea, la palabra de sabiduría del Mesías en el Antiguo Testamento. Escuchen, esto es una cosa extraordinaria. Esto no lo consigue en internet. Cada vez que usted lee la Biblia, Dios dijo, hablaron los 3. Pero hay uno de los 3 que es la gente que habla por los otros 2. ¿Cuál es? Entonces, siempre que usted lea, Dios dijo, aunque no dice que es el Espíritu Santo, que es el Padre, porque la palabra, la que habla de los 3, y se expresa es quién, es el Hijo. Entonces, cada vez que yo leo Dios dijo, estoy diciendo Jesús es el que dijo. Entonces digo, la sabiduría del Mesías en el Antiguo, porque es el que habla, y la sabiduría en el Nuevo, porque él es el que habla. Cuando Pablo habla, el que está hablando es quién. Está hablando es quién, es las palabras de quién, las palabras de quién, de quién, de quién. No, hermano, no. Que me diga, está mal. Me gusta esa actitud de humildad. Sí, Dios lo bendiga, porque no, es que es tan bueno así. Pues es muy bueno así. Qué bueno que dije. Cuando Pablo habla las palabras de quién. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios dijo. Cada vez que usted lea Dios dijo, se refiere a que dentro de la Trinidad hay uno que es el que habla. El Padre habla, claro, el Espíritu Santo habla, claro, pero ellos dos le han encomendado al Hijo que hable lo de ellos dos. Por eso cuando leemos en Juan, que habló con Jesús, ¿cuántas veces habló con Jesús Juan? 3 años le habrá dicho, eso que usted me dice, ¿quién lo dice? Lo dice mi Padre. Y eso que usted me dice, lo dice el Espíritu Santo. Entonces Juan dice, los 3, y la Trinidad. Sí, nosotros 3 somos los que hablamos. Entonces cuando usted lea Dios, que en hebreo es el Elohim, de esos uno es el que habla. Entonces el tesoro en el Antiguo es ¿quién? El Mesías. Y en el Nuevo Testamento el tesoro es ¿quién? Es Jesús. Entonces aquí en Mateo 13 está hablando específicamente de los 7 misterios, o el octavo, si usted lo considera en el 13:52. Entonces,
Jesús no dijo que había cosas viejas y nuevas, sino que dijo, hay cosas nuevas que son tesoros y hay cosas viejas que son tesoros. ¿Ven? ¿Qué digo? Que él sacaba de qué? Que él sacaba de las cosas que del antiguo y sacaba cosas de qué? Del nuevo. Pero las cosas del antiguo también aparecen en las cosas nuevas. Y las cosas nuevas, las cosas viejas. Entonces, si usted me dijera, hermano, usted me podría mostrar los 7 misterios de la parábola en el Antiguo Testamento. Claro, pues yo no me voy a meter ahora en eso, porque eso ya es otro ¿qué? Otro estudio. Pero la enseñanza, Jaime, acerca de que el poder de la palabra está, es cuántas veces uno lee en la escritura que para que la palabra tenga efecto dice que debe haber ¿qué? Obediencia, por ejemplo. Eso pues, se va a ver en ese cuadro. Así que no era que había dos clases de cosas, sino que los dos, las cosas nuevas y las cosas viejas, los dos son esencialmente ¿qué? Un tesoro. Entonces un tesoro donde hay tesoros nuevos y tesoros viejos. Digamos que usted tiene un cofre y ahí tiene tesoros, y tiene unos tesoros que son, por ejemplo, un reloj de la abuela, es un tesoro. O tiene el último anillo que hicieron en estos días en tal parte, entonces ese otro ¿qué? Es otro tesoro. Entonces, las verdades antiguas son tesoros y las verdades del Nuevo Testamento son ¿qué? Son tesoros. Ahora, el reino de Dios tiene un solo tesoro, pero dentro del solo tesoro tiene cosas viejas, Antiguo Testamento, y cosas nuevas, Nuevo Testamento. ¿Qué le parece que sabiduría de quién? De Jesús. Entonces, ¿qué se debe sacar de su tesoro? Sabiduría, que Jaime en eso nos ha ayudado mucho. Jaime saca mucho el tesoro del Antiguo, ¿cierto? Si ustedes lo han visto. Entonces, del tesoro que es uno solo, pero que hay antiguo y nuevo, entonces, ¿de dónde sacamos sabiduría el pastor? Del Antiguo Testamento. Pero también ha sacado sabiduría ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué se debe sacar del tesoro? Lo que está en el Antiguo y también lo que está aquí, en el Nuevo. En estos días de enseñanza, ¿de dónde he sacado la enseñanza? Del Nuevo. Está tocando un texto del Antiguo, ahora, el domingo, no, pero casi por lo regular el pastor utiliza mucho el Antiguo Testamento, porque hay gente que dice, no, yo estudio solo el Nuevo Testamento, el Antiguo no, eso ya está viejo, eso ya pasó. No, porque es que el Antiguo Testamento es un tesoro y el Nuevo Testamento ¿qué es un tesoro? Las verdades del Antiguo Testamento es un tesoro y las verdades del Nuevo Testamento es un tesoro. Y las dos, escuche bien, no sé qué, no compiten entre ellas, sino que ambas son ¿qué? Tesoros. Entonces, tesoros ¿qué? Nuevos y tesoros viejos. Las verdades antiguas expresadas en el Antiguo Testamento y las verdades nuevas expresadas en el Nuevo Testamento. Esos son verdades que eternas, esos son tesoros. Entonces, en el reino de Dios, ¿cuál es el reino de Dios? Hoy en día, la iglesia. Entonces, en la iglesia tiene un tesoro. ¿Cuál tesoro? Las verdades eternas del Antiguo y las verdades eternas del Nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el doctor? ¿Qué hace el padre de familia? Discípulo, doctor y padre de familia, ¿qué hace? Saca del Antiguo y saca del Nuevo. O sea que hay incluso, hay muchos expositores que no predican en el Antiguo, pues eso que ya pasó de moda. Y hay otros que me enseñan si no era antiguo y no enseñan si no era nuevo. Y como si ya pasara. Entonces, se saca las verdades del Antiguo, es un tesoro, y se saca las verdades del Nuevo, que es un tesoro. Ambas son tesoros. Las verdades del Antiguo y las verdades del Nuevo Testamento. Ambas son ¿qué? Son tesoros. Tiene que ser un cofre y adentro está el Antiguo, las verdades, la sabiduría del Antiguo y las verdades de qué? De lo Nuevo. Y aquí usted debe tener en cuenta si usted quiere desarrollar una
teología no fragmentaria, sino excelente, es que si lo viejo, o sea, si el tesoro del Antiguo Testamento contradice el tesoro del Nuevo Testamento, ahí hay una equivocación. ¿Lo entendí? Ahora lo entendí. ¿Usted lo entendió? Dígame sus palabras en el micrófono. De la palabra nunca le contradice. Lo que está en el Nuevo Testamento nunca va a contradecir lo que está en el Antiguo y viceversa. Bueno, vamos a hablar, Jaime, de que en cierto lugar toda la gente en el culto riéndose. Y entonces dice, están muy serios. Entonces hacen así con la mano. Y se tiran al piso. Y se carcajean y se cogen el estómago. Yo no tengo problemas con eso, solo que eso debe estar en el Antiguo Testamento. Todas las cosas que a usted le enseña en el Nuevo Testamento, Fernando, y no están en el Antiguo, son falsas, porque los tesoros son antiguos y nuevos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se salvan en el Nuevo Testamento? De esta manera. ¿Y cómo se salvan en el Antiguo? De esta otra manera. Entonces, ¿qué está diciendo? El Nuevo está contradiciendo al Antiguo, o el Antiguo está contradiciendo ¿qué? Al Nuevo. ¿Cómo se salva una persona en el Nuevo Testamento? Por la fe en Jesús. ¿Y en el Antiguo? Por la fe en el Mesías. Yo creo que a estas alturas la Iglesia fácilmente puede hacer el traslado de que cuando habla del Antiguo Testamento, aunque habla de Jesús, siempre habla de quién, del Mesías. Entonces, ¿cómo se salva la gente del Antiguo Testamento? La gente del Antiguo Testamento se salva por la fe en el Mesías. ¿Y cómo se salva la gente del Nuevo Testamento? Por la fe en Jesús. Es lo mismo. Claro que si yo digo, se salva por la fe en el Mesías, y la fe en el Mesías es correcto. Se salva por la fe en Jesús en el Antiguo, y la fe en el Nuevo es correcto. Pero para ser más técnicos, con terminología más bíblica, todo lo que colocan la fe en el Mesías es salvo, y todo el que coloca la fe en Jesús, que el mismo Mesías, es que es salvo. Entonces, lo nuevo que contradice lo viejo es falso. Es falso. Porque hoy en día hay cosas tan raras, hermano, lo que es el profetismo. ¿Sí? El profetismo, y incluso sabes qué técnica están usando ahora. Esas comunidades de profetismo que te profetizan por todo, se están metiendo en las clases altas, porque la gente de las clases altas son muy nerviosos, muy asustados, muy supersticiosos, ¿sí o no? Y entonces eso les profetizan. Y la Biblia, cuando habla en el Antiguo Testamento de profetizar, se refiere a profetizar es al Mesías. Y en el Nuevo Testamento, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías, ahora ya es evidente que en el Nuevo. ¿Y qué están haciendo esas iglesias que hay hoy en día profetismo? Es que te profetizan no sobre Jesús, sino que te profetizan sobre productos. Vas a tener un novio alemán, vas a tener un esposo chino, vas a tener un televisor de 50 pulgadas. No, el Señor está revelando de 70 pulgadas. Así, ese es el profetismo. Y no sé si alguno, no voy a decirle que levanten la mano, pero alguno de ustedes ha llegado a ir a eso es lo que hacen ahí, profetismo. Háganse aquí, ¿cuántos lo están visitando? Háganse aquí. Y llega un hombre, y incluso dentro del Evangelio, ¿cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento no existía el profetismo entre comillas que hay hoy, porque eso es superstición, por supuesto, que es superstición. Entonces, lo viejo del Antiguo Testamento que contradice lo nuevo es falso. Entonces, ¿qué es lo falso? Lo viejo que contradice lo nuevo, y lo nuevo que contradice lo falso. Entonces, ¿cuál es la pista para saber si algún acto o acción que están haciendo es de Dios? Busca las pistas. Está en el Antiguo, está en el Nuevo. Yo he escuchado personas que les he preguntado, ¿eso que estás enseñando está en el Antiguo Testamento? No, es una nueva revelación.
y está en el Nuevo. No, es una nueva revelación. ¿Y la iglesia primitiva la utilizó en Hechos 2? No, es que es una revelación. ¿Y lo utilizaron las iglesias históricas después del libro de Hechos? No, eso es falso. ¿Se entendieron? Amén. Qué cosa tan hermosa aquí en cuanto a la palabra. Entonces, lo nuevo que contradice lo viejo en lo que estamos hablando siempre es falso, y lo viejo que contradice lo nuevo siempre es falso. Así que las historias o parábolas contienen verdades que son sostenidas en el Antiguo y que son sostenidas en el Nuevo. Y le dije, he venido por estos días enseñando, ¿cuánto tiempo ya? Sobre las parábolas. Varias veces. Pero yo podría decir, un ejemplo, pero no hay que sí. Bueno, te gustaría que enseñara sobre los 7 misterios del Nuevo Testamento en el Antiguo, y vas a encontrar lo mismo con otra narrativa, porque no se pueden encontrar. Sí, siempre escuchen. Y es una cosa, Paulo está seguro. La Biblia, no es para los inconversos. Aquí no hay nada para los inconversos. Todo esto es para quién? Para los creyentes. Los inconversos no creen que nada. Y el creyente lo cree que cree todo lo que está en la Escritura. Entonces lo único que enseña aquí es que el hombre debe que arrepentirse. Eso sí lo enseña. Para los no cristianos arrepentirse. Para los no creyentes, ahora que ya se han arrepentido, los que la sabiduría de Dios. Entonces las verdades del Antiguo y las verdades del Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento que conocemos, ambos son esencialmente el mismo tesoro. Los profetas de la antigüedad, ellos tenían la sabiduría del Mesías. Y los apóstoles, los discípulos de Jesús en los tiempos del Evangelio, ellos tenían que sabiduría. Entonces contienen que la misma verdad. El Antiguo contiene la misma verdad. El Antiguo de que habla del Mesías, y el Nuevo de que habla del Mesías, de Jesús. De que habla del Mesías, no sé cómo se llama, pero va a venir. Y el Nuevo ya vino y se llama Jesús. ¿Ven que ahora nosotros leemos ahora leemos como a luz? Vamos a leer el verso 52 y va a ver toda la luz que usted tiene cuando se lee el texto. Léelo. Él les dijo, por eso todo escribano en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, ¿quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Según el texto, el doctor, ¿quién es? Mire la luz del texto. El doctor es aquel que sabe, pero bien, que sabe sacar tesoros viejos y sabe sacar tesoros nuevos. Un hombre docto no habla solo del Antiguo Testamento, no es docto. Y no habla sino del Nuevo Testamento y descuida el Antiguo, no es docto. Docto es que sabe sacar las verdades del Antiguo y las verdades del Nuevo y combinarla de tal manera que el Antiguo no descalifica el Nuevo y el Nuevo descalifica el Antiguo. El judaísmo, en Israel, el 95%, y es una cifra muy alta, es mínima, pero debe ser más, el 95% en Israel, ellos no sacan nada del ¿qué? Del Nuevo Testamento. Si usted le dice a un judío que Jesús es el Mesías, dice, no, señor. Entonces le dice, venga, pues vamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no, oiga, es que el Nuevo Testamento, eso nosotros no lo aceptamos. Eso es un librito cualquiera, eso es una narración. Entonces, el hombre que es doctor sabe combinar qué es el Antiguo y el Nuevo. ¿Qué tal, por ejemplo, en Éxodo 12, que habla del Cordero que fue sacrificado en el Antiguo Testamento para sacar a Israel de qué? De la esclavitud? Y la persona que es docta combina el Cordero del Antiguo Testamento
que derrama la sangre y nos libera de la muerte, y Jesús como el Cordero, que derrama su sangre y nos libera de la muerte que eterna. Entonces lo que un doctor. Entonces, nosotros vemos que el texto dice, docto en el reino de Dios es quien sabe entender los tesoros viejos con los tesoros del antiguo y los combine. O sea, viste el antiguo con el nuevo, viste el nuevo con el antiguo, con una interpretación que trae luz, ¿sí? Que está apropiada a donde en su iglesia. Entonces cuando la gente dice, no, es que nosotros somos los del antiguo. Yo tuve una época de personas que nosotros no somos del nuevo, somos del antiguo. Y otros dicen, nosotros somos del nuevo, no somos del antiguo. No, nosotros tenemos que ver doctor en el antiguo que entonces cada uno de los 7 misterios, o sea el tesoro, presentado por Jesús, provienen de verdades que antiguas. Porque cuando Jesús predicó, él utilizaba el Antiguo Testamento. Si Jesús cuando predicaba utilizaba el Antiguo Testamento, ¿quién es usted, quién soy yo para predicar sin hacer uso ni del Antiguo ni del Nuevo? Hay una religión de la cual usted sabe lo que es popular. Allá no se predica ni el Antiguo ni el Nuevo. Claro que ellos lo mencionan, pero en la predicación no lo hacen relevante. Entonces, ya sabemos que las verdades provienen del antiguo, tesoros, y las verdades nuevas proceden de qué? Del tesoro, que es Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea del doctor? ¿Cuál es la tarea del doctor, Patricia? ¿Cuál es la tarea del doctor? Saber sacar los tesoros. Que sacan de su tesoro cosas del antiguo y del nuevo y las relacionan. Entonces cuando alguien me sale a mí, ay, hay una nueva moda, la moda que hay ahora es que la gente cuando va a hacer tal cosa tiene que hacer esto. Eso está en el antiguo. No, ella está en el antiguo y está aquí en el nuevo. Solo el escriba doctor lea es capaz de ¿qué? De volverse padre para disfrutar de su tesoro. Mira, porque usted sí disfruta de este tesoro de los misterios que hasta ahora son 7. Y el texto está hablando aquí que solo el escriba doctor es capaz de interpretar lo viejo con lo nuevo y lo nuevo con lo viejo, pero para su propia vida. Note lo que dice el texto 52. Hermano, lee otra vez. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La única manera de dar es lo que yo he disfrutado para mí. Porque dice, saca de su tesoro. Y el texto dice cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, si yo no disfruto del tesoro, yo no voy a dar ¿qué? No voy a dar el tesoro. Una persona no disfruta de su relación con Jesús, no le va a hablar a nadie de Jesús. Eso es una cosa de ese tamaño. Ahora, Mateo 13 usa 3 expresiones que ya son conocidas por ustedes a su audiencia. La audiencia de Jesús en Mateo 13 sobre los parábolas, los misterios, ¿sí? Es decir, a quién él está impartiendo 7 misterios en las parábolas. Entonces lee el 13:10. 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, así, ¿a quién se dirigió Jesús? A los discípulos. Y lee el 13:36. ¿A quién se dirigió? Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizañera. Entonces, la audiencia que les habló era ¿quién?
los discípulos. Pero los discípulos fueron creciendo y lee el 3:52. ¿Qué llegó a ser? Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Es docto, correcto. Y ahora que dice Mateo 13:52, ¿cuál es la otra palabra? Es semejante a un padre de familia. Entonces, la verdad, dice Jesús, la está impartiendo a sus discípulos, de quienes él espera que sean escribas doctos, semejantes a un padre que, a un padre de familia. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz. Una persona llega al evangelio y él no se las sabe todas. ¿Es un qué? Es un aprendiz. Vamos a suponer que aquí viene un señor y por las razones que sea, él es el director, jefe, magíster de economía. Usted les va a predicar la palabra de Dios. Sabe mucha economía, pero es delante de su qué, un aprendiz. Tiene que entrar ¿qué? En el proceso. ¿Y qué sigue? Aquí lo que sigue es escuela de crecimiento y formación. ¿Cierto? Escuela de crecimiento y formación. Es para hablar de eso. Entonces, el discípulo es un aprendiz, es un seguidor, ¿sí? Es un imitador de Jesús. Pero el escriba docto es alguien que llega a crecer de tal manera que ya conoce ¿qué? El tesoro. Entonces el discípulo recibe ¿qué? El tesoro. El docto es el que ha recibido el tesoro que es Jesús y conoce ¿qué? Conoce el tesoro. Usted conoce su tesoro, debe conocer lo que usted tiene. Y finalmente el padre de familia, como ha sido discípulo y ahora es docto escriba. Entonces, como padre de familia, él lo disfruta, se lo comparte a sus hijos, a sus cercanos, le imparte la misma enseñanza que él disfruta y él comparte el tesoro. Entonces, recibimos el tesoro, discípulos, interpretamos correctamente y crecemos doctos y compartimos el tesoro. Entonces, recibimos el tesoro, discípulos. Entendemos el tesoro, doctos. Y compartimos el tesoro, padres. Vamos a dejar ahí. ¿Cuál cancioncita? Quiero más de ti. ¿Cuál? Quiero más de ti. Chévere, sí.